Bien, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con tablas de frecuencia, pero el capítulo que vamos a ver es las tablas de frecuencia agrupadas. Para esto, como pueden ver, empezamos con el ejemplo donde nos muestra un grupo de edades, ¿no es cierto? Puede ser unas edades que ya hemos obtenido en función a una encuesta, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno pregunta y dice, ¿de qué edades han respondido nuestras encuestas? Entonces vamos extrayendo y podemos empezar a armar nuestra tabla de frecuencia agrupada. Para empezar a llenar nuestra tabla de frecuencia, lo primero que debemos hacer es encontrar uno de los datos que se llama rango. ¿Listo? Después vamos a encontrar una K. Esta K significa intervalo. Luego vamos a hallar la A, y esta A es amplitud. ¿Listo? Entonces, para poder hallar esto, empezamos por rango. El rango no es nada más que el valor o el dato máximo menos el dato mínimo. Por tanto, el rango es igual dato máximo. Me fijo en mis datos, como en el anterior, ¿no es cierto? Me fijo en mis datos. Y busco el dato máximo. Entonces busco y digo que el dato máximo es 22. Menos el dato mínimo. Busco también el dato mínimo en mi grupo de datos. En este caso es 13. Entonces simplemente una operación. Me resta 22 menos 13 es igual a 9. ¿Listo? Entonces ya tengo el rango. Rango es igual a 9. Vamos a borrar porque les pasa a ser el problema en todo esto. No se olvide, ¿no? También vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo ordenado porque la clave en esto, muchachos, es ser ordenados. Entonces, el rango habría sido 9. ¿Listo? Ahora voy a averiguar el intervalo. El intervalo es igual, vamos a hacerlo aquí. Esto va a ser igual a una fórmula. La fórmula se llama, muchos la conocen como la regla de Sturges. ¿Listo? La regla de Sturges. ¿Qué quiere decir esta regla? Esta regla quiere decir lo siguiente, que el intervalo es igual a 1 más 3,322 logaritmo, de aquí viene, ¿no? Logaritmos de n. ¿Listo? Logaritmo de n. ¿Ya? Entonces recuerden, la regla de Sturges es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. En este caso yo quiero saber, podemos hacer toda esta ecuación, perdón, toda esta regla, pero nos falta saber la n. Y la n
hasta ahora, que es este capítulo de tablas, hemos dicho que la n siempre es el número total de datos. Por tanto, la n es igual a ¿cuántos datos tengo? Entonces, si contamos, tengo 20 datos. ¿No es cierto? Entonces, el intervalo será igual a 1 más 3,322 logaritmo de 20. ¿No? Reemplazando. Listo. Hacemos el cálculo en la calculadora. Por eso es que, muchachos, les he recomendado siempre hacer el uso de calculadoras científicas para no cometer errores. ¿No es cierto? Entonces recuerde que aquí hay un por, ¿no? En logaritmos. Entonces, al hacer el cálculo y introducimos los datos, nos va a salir 5,32. ¿Listo? 5,32. Aquí hay algo interesante. ¿Qué es el intervalo que estamos averiguando? El intervalo implica lo que vamos a llenar acá, ¿no? O sea, me dice a mí cuántos casillas necesito en mi tabla o filas, ¿no es cierto? Aquí me dice que necesito 5,32, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿cómo hago el 32, no? 5,32. Entonces no es viable, ¿no es cierto? Entonces, eso pero me quiere decir, ¿no? Que obviamente necesito 5,32 filas en mi tabla. ¿Listo? Pero para fines obviamente prácticos, porque obviamente es lo que siempre les he dicho, ¿no es cierto? Para ser más pragmáticos necesito que este 5,32 sea obviamente más fácil de poderlo plasmar en la tabla. Por lo tanto, en la regla, para la obtención de la K o del intervalo, siempre por favor hay que bajar al número menor. Y lo que los libros recomiendan es que mejor si es impar. ¿Listo? Entonces, en este caso, como me ha salido 5,32, lo mejor que sería para mí es bajar al número menor para poderme quedar con solamente el 5. ¿Listo? Pero, ejemplo, si digamos me podría haber salido, qué sé yo, 6,32, ¿no es cierto? Ahora, como yo les había dicho que hay que bajar al número menor, en este caso sería 6, pero aquí hay un error. 6 es par, ¿no es cierto? Entonces, en este caso no se baja, sino se sube al inmediato superior. Subimos, que sería, si el que sube por 6 es, el que está después de 6 es el 7. Y este es impar. Entonces, ahí sí estaría bien. ¿Listo? Eso, por favor, siempre es muy importante, donde a veces nos confundimos, porque si no tenemos claro el intervalo, nuestra tabla podría fallar. Entonces, les vuelvo a repetir. Les repito, o vamos a volver a aclarar. Entonces, esto, como es 5,32, tiene que bajar al dato inferior. ¿Por qué? Porque obviamente es impar. Por eso es que yo lo bajo. ¿Listo? Para obtener o quedarme simplemente con el 5. Porque ya está impar, es lo que yo quiero, ¿no? Que mi intervalo siempre sea impar. Si hubiera salido par, como hace rato, ¿no es cierto? Si hubiera salido un dato par, entonces subo al inmediato siguiente para quedarme con el impar. Si fuera 10, subo al siguiente que sería 11. Si fuera 8, subo al siguiente que fuera 9. Y obviamente con ese dato me quedo, con la seguridad de que es impar. Recuerden esto, por favor, porque es importante. Listo. Entonces yo tengo que
mi intervalo va a ser 5. Entonces, ya tengo esos datos. Borramos. Entonces, la K es... Acá el resultado ser 5. Me falta amplitud. Para este dato, simplemente es acudir también a una fórmula. Y esto obviamente es la siguiente. La amplitud es igual a rango sobre intervalo. ¿Listo? Entonces se dan cuenta por qué al último hacemos amplitud, porque hemos hallado rango y hemos hallado intervalo. Entonces simplemente hago el reemplazo, lo cual sería rango es igual a 9 e intervalo es igual a 5. 9 sobre 5 es igual a 1.8. ¿Listo? Entonces tengo 1.8. Vamos a borrar, que necesitamos mantener el orden. 1.8. Pero como 1.8 tampoco es muy práctico porque estamos manejando decimales, lo que vamos a hacer es redondear. ¿Listo? Y aquí obviamente viene una excepción a toda nuestra regla que hemos seguido hasta ahora. Entonces en este caso el 1.8 se va a volver o va a ser igual a 2. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué es la amplitud? De eso lo vamos a resolver cuando estemos armando ya la tabla. ¿Ya? Pero esos son los fines prácticos, estimados. Entonces lo estoy redondeando. Aquí han visto que hemos acudido a una fórmula en bajar al inmediato inferior para volverlo impar, o si fuera par, lo subo al inmediato superior para que sea impar. Entonces aquí por favor siempre tiene que ser impar. Y el rango simplemente era el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? Cuando ya tengo rango, intervalo y amplitud, voy a acudir al armado de mi tabla. Entonces en la tabla, como ven ahora, necesito hallar lo siguiente. Necesito hallar clase, así se llama, ¿no? Esta primera columna, clase. Luego vamos a hallar el valor de X, que es conocido en esta tabla como marca de clase, así lo decían los libros. Luego viene la F minúscula, que es la frecuencia absoluta. Luego es la frecuencia relativa, que es con una R. Y al final la que ya ustedes conocen, ¿no? La F mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Entonces, cuando ya he encontrado o ya sé lo que tengo que buscar, entonces empiezo por clase. En clase, ¿qué vamos a hallar? En clase tenemos que hacer lo que es la parte de las agrupaciones, ¿no? Y aquí obviamente viene la respuesta al título del tema. Entonces, ¿cómo se empieza? Lo primero que tenemos que hacer es, para empezar a llenar, es encontrar el valor menor de toda mi serie de datos. En este caso ya hemos encontrado, ¿no es cierto?, para el rango, que era el 13. ¿No es cierto? Era el 13. Ahora, como ya tengo el valor menor, de aquí uso para empezar a armar los grupos la amplitud, mis estimados. Entonces, como ya tengo aquí el 13, necesito usar la amplitud y la amplitud es 2. Por lo tanto, 13 más 2 es igual a
15. ¿No es cierto? Entonces, ¿se han dado cuenta? El primer grupo ya tengo. 13 más 2 es igual a 15. Ahora, ¿qué hago? Sigo haciendo otro grupo, pero este 15 baja. Y obviamente ahora pongo 15 otra vez con amplitud, más 2 sería 17. Vuelvo a crear el otro grupo. 17 más 2 es igual a 19. Vuelvo a crear el otro grupo. Recuerden que estoy bajando, ¿no? 19 más 2 es igual a 21. Vuelvo a crear el otro grupo. Bajo el 21. 21 más 2 es igual a 23. Listo. Entonces, ¿hasta dónde debo bajar? ¿No? Porque podría ser una situación donde no podríamos detenernos, ¿se dan cuenta? Podríamos seguir bajando, pero tiene que haber un límite. Entonces, el límite, obviamente, ¿quién me lo va a dictar? Es el intervalo. ¿No es cierto? Y me dice mi intervalo que sea 5. Entonces aquí tengo 1, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo y quinto grupo. Entonces tengo 5 filas. Por eso les había dicho que esto obviamente implica esa cantidad. Entonces, esto obviamente implica mucho los datos que estamos formando, o los grupos, perdón, que estamos formando de los datos que nos han brindado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos obviamente haciendo ese tipo de formación de grupos en nuestros datos. Continuamos. Hallamos obviamente ahora la marca de clase, que es la X. Para hallar la marca de clase simplemente tenemos que acudir, ¿no es cierto? Tenemos que acudir a nuestro primer grupo, que es del 13 al 15. Entonces, para hallar obviamente esto, tengo que usar simplemente promedio, ¿no es cierto? Ya ustedes saben eso. Entonces, 13 solamente de esto. Ojo, 13 más 15 sería, ¿no? 13 más 15 sobre el promedio es la cantidad de datos. En este caso, solamente de esto. Sería 2. Por lo tanto, 13 más 15 dividido entre 2 o sería 14. ¿No es cierto? 14. Entonces, el primer dato o la primer dato del primer grupo va a ser 14. Voy al segundo, que sería básicamente lo mismo. ¿No es cierto? Sería lo mismo. 15 más 17 dividido entre 2. Y esto va a ser igual a 16. ¿No es cierto? Ese 16 lo copio. Y así vamos haciendo para cada fila. Entonces, 17 más 19 dividido entre 2 es 18. 19 más 21 dividido entre 2 es igual a 20. Y 21 más 23 dividido entre 2 es igual a 22. Listo, ya tenemos la columna de marca de clase. Me voy a la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia absoluta, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces hemos hallado en la anterior. Esta F solamente es el número o el número de veces
que se repite un dato. ¿Listo? No es nada más eso, no es nada más el número de veces que se repite un dato, las frecuencias. Entonces, cuando ya obviamente tenemos eso, entonces tenemos que, cuando ya tenemos clara esa definición de que es un número de veces que se repite un dato, hago lo siguiente. Voy y busco obviamente el primer dato que es para hallar obviamente la frecuencia, me voy a este primer grupo que es del 13 al 15. Del 13 al 15 me dice que busque en mi serie de datos, o sea, en mi grupo de datos, que busque cuántos datos se repiten del 13 al 15. ¿Listo? Esa es la clave. Pero, y aquí está la clave, porque aquí es siempre donde nos equivocamos. No voy a contar, muchachos, el 15, ¿listo? Porque en esta familia o en este primer grupo no necesito contar el 15. ¿Por qué no? Porque lo voy a contar aquí abajo. ¿Listo? Aquí abajo lo voy a contar, entonces no me conviene repetir. Entonces del 13, en realidad voy a contar del 13 al 14, ¿cierto? Pero en este caso, para que se vayan dando cuenta. Empezaremos para que se den cuenta. Del 13 al 15. Entonces voy, ¿no? A mi grupo de datos y digo. Entonces, ¿cuántas veces repiten 13, por ejemplo? Entonces, vamos. Se repiten, a ver, 1, 2, 3, 3 veces tengo el 13, ahora del 14. 1, listo, ¿no? 15, no, muchachos, 15 no, ¿listo? Entonces solamente sería del 13 al 14. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Voy al siguiente. Ahora sí recién entra, como se dan cuenta, el 15, es decir, no voy a contar, porque si lo contaba arriba, duplicaría los datos. Entonces, no debo duplicar, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí voy a contar del 15 al 17, pero en realidad ustedes saben que simplemente tienen que contar del 15 al 16. Entonces, vamos. ¿Cuántos tengo cuántas veces se repiten 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? 6 de 15. Ahora del 16, 7, 8 y 9. Entonces, del 15 al 17, o en realidad al 16, repiten 9 datos. Voy al siguiente, del 17 al 19. Ojo, no cuento el 19 porque lo voy a contar aquí abajo. Entonces, del 17 al 18 en realidad. Vamos, hay 17. Creo que no. Al 18, sí. 1, 2, 3. ¿No? Entonces, solamente 3. No cuento el 19. Vamos al siguiente. Del 19, ahora sí lo voy a contar, ¿no? Del 19 al 21, pero no cuento el 21, solo el 20. Del 19 al 21, ¿cuántos hay? 19, ¿hay? Hay 1. Después, no hay más. 20, 1, 2. En realidad hay 3. ¿No es cierto? Vamos al siguiente. 21 al 23. Y en esta, como es mi último grupo, sí lo contaría. ¿No es cierto? Entonces, del 21 al 23, solamente tenemos el 22 que está dentro del parámetro, ¿no es cierto? Del 21, 22, 23. Entonces aquí está el 22. Por lo tanto aquí es 1. Bien, como ya tenemos esto y como ustedes pueden saber que podría ser esto más de 20, ¿no? Podríamos tener unos 40 datos. Podría haber la posibilidad de equivocarnos. Pero como ya hemos dicho, en las tablas existen pruebas para saber si estamos yendo bien. Por lo tanto, la prueba en este caso
es sumar toda esta columna. Entonces tengo 4 más 9 más 3 más 3 más 1 es igual a 20. ¿No es cierto? Y este 20 es igual a mi número total de datos. Entonces eso quiere decir que hemos hecho bien, ¿no es cierto? Hemos hecho bien. Entonces es nuestra garantía, chicos. Esta es nuestra prueba. Entonces, hasta aquí hemos hecho bien. Hemos contado bien, no se nos ha ido ningún número. Pasamos a la siguiente, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa tiene también su particularidad. Entonces vamos a hacer aquí frecuencia relativa es igual, o tiene su fórmula, es igual a frecuencia sobre n. Entonces, sencillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la f ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y la n ya lo tenemos. Entonces simplemente es el reemplazo. Entonces la frecuencia relativa va a ser igual a f, que sería en este primer caso el 4, sobre n, que sería el 20. Entonces 4 sobre 20 es igual a 0,2. ¿No es cierto? Entonces anoto aquí 0,2. Vamos al siguiente. La misma metodología, el mismo procedimiento. 9 sobre 20. Eso sería 0,45. Siguiente, 3 sobre 20. Eso sería 0,15. El siguiente es el mismo dato. Repito, 0,15. Y 1 sobre 20 sería igual a 0,05. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que aquí también he hecho bien? ¿No es cierto? ¿Cómo sé que no me he equivocado? Entonces, la misma idea, muchachos. La idea acá es que si sumo 0,2 más 45 más 0,15 más 0,15 más 0,05, o sea, sumo todo esto, me sale 1. Hemos visto en el anterior capítulo que también o, ¿no? Puede ser 0,99. Y en este caso, obviamente, podría ser cuando no hemos tomado los decimales, ¿no es cierto? Los decimales influyen mucho en esta columna. Entonces, si existen más decimales, lo más aconsejable es manejar un mínimo de 3 decimales. ¿Listo? Vámonos a la siguiente columna, que es la frecuencia acumulada. Esta ya conocida por ustedes, ¿no? Que no es nada más que copiar, ¿no es cierto? Copio la columna de la frecuencia absoluta, que es el primer dato, que es 4, copio. Ahora voy sumando, ¿no es cierto? O voy acumulando. 4 más 9 es igual a 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. ¿No? Entonces, ¿cómo sé que he hecho bien también? Podría tener mis dudas. Entonces, este 20 con este otro 20 me implica o me da el dato de que estoy en lo correcto. Y así es que, estimado, se llena o se realiza una tabla de frecuencia agrupada. ¿Listo? Entonces, como ven, la primera parte del proceso es muy importante, porque esa obviamente nos va a marcar las líneas o las reglas, digamos, ¿no es cierto? O los parámetros para poder armar luego nuestra tabla. Entonces, como ven, es un punto que necesito que lo vayan
siempre practicando. Cualquier pregunta, como ustedes ya saben, por favor, en comentarios.